¿Qué tal, amigos y amigas de Cuatro Vientos? Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes aquí en Cuatro Vientos, periodismo en la internet, donde todas las voces se encuentran eco. El día de hoy, que es lunes 25 de abril del año 2022, la más cordial de las bienvenidas, 9 de la mañana con 40 minutos, tiempo de Baja California. Pues los innombrables, amigos y amigas, el programa de los lunes con nuestros muy queridos amigos, eh, Daniel Solorio Ramírez, usted sabe, maestro en Derecho, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California, también tiene su doctorado, es sociólogo él, doctorado en estudios de desarrollo global y también consejero estatal de Morena en Baja California. Y pues el maestro en Derecho, Daniel Solorio Ramírez, a los dos queremos activista social muy reconocido allá en la ciudad de Mexicali, donde radica, donde reside. Y pues el día de hoy, antes que arrancar con el tema del programa, amigos y amigas, expresar nuestra más profunda pena, tristeza, pues por la muerte ayer, en la mañana, en la madrugada de ayer domingo, 24 de abril, de nuestro muy querido amigo, colaborador de Cuatro Vientos, un activista social incansable, amigos y amigas, con una lucha constante, congruente en la izquierda, también integrante de los comités de Morena, un personaje muy emblemático, luchador para impedir el desalojo de más de 110 locatarios allá en el centro turístico La Bufadora, Darby Batallar Gómez, quien pues se adelanta, amigos y amigas, a consecuencia del COVID, le dejó secuelas muy graves, él estaba enfermo de una enfermedad crónica, la diabetes, y bueno, le provocó esta diabetes, este virus tremendo, se ensañó con él, y bueno, pues teníamos esperanza de que pudiera recuperarse, usted sabe, le estábamos dando de dar seguimiento a cómo evolucionaba su salud después de que fue internado hace 2 semanas en el hospital número 8 de la ciudad de Ensenada del Seguro Social, y bueno, pues ayer lamentablemente fallece Darby, y bueno, pues ahora, como dicen los compañeros que lo conocimos, la gente, sus amigos, sus conocidos, pues Darby vive en nuestros corazones. Y bueno, amigos y amigas, hemos elaborado una nota que desde ayer la subimos en la tarde, dándole, pues, enfocándonos a quién fue Darby Batallar, porque de repente los medios de comunicación damos las notas así de una manera muy fría, incluso cuando asesinan a colegas periodistas en diversas partes de la República, aquí mismo en Baja California, decimos, bueno, lo asesinaron, tantos tiros le dieron, él trabajaba en tal lugar, los medios de comunicación, las asociaciones de periodistas claman justicia, caiga quien caiga, pero no sabemos a veces ni siquiera por qué lo asesinaron. Y el caso de Darby, obviamente, es un caso totalmente especial, pero sí quisimos dar una idea de quién era este enorme personaje que pues nos adelanta. Mi estimado Armando Duarte, Daniel Solorio, bienvenidos al programa. Disculpen la tristeza de tener en este momento este arranque con el programa, pero bueno, pues, el tema de hoy que hay que plantearlo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, poder que impulsa la democracia participativa en México, es una pregunta. También el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo, de la REA, ¿es un nuevo prospecto a la candidatura presidencial del Partido Morena en México? ¿Cuáles son sus ventajas y sus debilidades en materia política? Y bueno, lo que pasa es que últimamente usted sabe, el ministro Saldívar ha estado llamando mucho la atención, ha tenido una serie de conferencias y declaraciones muy impactantes a nivel nacional. Pues el 20 de abril, simple y sencillamente, de una manera muy enérgica, muy molesto también, pero también con un humor que no le conocíamos, un discurso eh, político muy interesante, a veces muy similar al lenguaje y a las ideas que expresa el propio presidente de la República, eh, Andrés Manuel López Obrador, pues nos sorprende y pone en su lugar a los comentócratas, a la academia, a la pseudoacademia, y también se fue duro con el senador Emilio Álvarez y Casa, y bueno, pues está rechazando haber dado un manotazo en la votación de la ley eléctrica para favorecer al gobierno, tal y como lo acusaron
los legisladores de la oposición. Yo no soy niñera de nadie, solo soy responsable de mis votos, no voy a responder de cómo votan mis compañeros, aseguró, y esto pues se ganó de veras mucho respeto y admiración. Armando, empezaste tú, llegaste primero, bienvenido al programa, Daniel, de nueva cuenta, bienvenidos, adelante. Adelante. Armando, por favor. Sí, bueno, las preguntas, pues tienen todo el propósito de generar una, discusión, ¿no? Sobre estas posibilidades. Yo creo que el ministro de la Suprema Corte se vio obligado a citar a esta conferencia de prensa en virtud de que se había estado haciendo un manejo bastante ligero y responsable por parte de algunos legisladores y personas de los medios de comunicación que estaban poniendo en duda la legitimidad, no la legitimidad, sino la veracidad misma de la votación de la Suprema Corte de Justicia con relación al tema de la inconstitucionalidad de la ley de energía eléctrica o de la industria eléctrica, que como todos sabemos había sido cuestionada, se había iniciado un proceso de inconstitucionalidad y que en la Cámara, perdón, en la Suprema Corte de Justicia, estos procesos para ser ratificados, para ser considerados como válidos, pues requieren la votación de una mayoría calificada, 8 de 11 votos, lo cual no se logró. La proporción quedó 7 contra 4, entonces al no lograrse la mayoría calificada, se desecha, no se declara procedente la inconstitucionalidad, ¿verdad? Se rechaza y en consecuencia la ley queda, digamos, firme, queda en vigor, tal como está, ¿no? En este sentido, el discurso, lo que se estuvo manejando fue que en realidad sí habían habido 8 votos, pero que el ministro subpresidente de la Suprema Corte había, vaya, manipulado hasta cierto punto las cosas, de tal manera que el resultado había sido manipulado y que en vez de los 8 votos a favor de la inconstitucionalidad, solamente se habían contabilizado 7 y que ponían en duda, pues, entonces la resolución definitiva de la Corte. Y la verdad es que esto era un cuestionamiento muy serio, no solamente al presidente, sino a la Corte en su conjunto. Y me parece que él, como presidente de la misma, pues tenía la obligación de dar la cara y salir a aclarar las cosas. Y por eso es que convocó a esta conferencia de prensa. De no haber sido, de no haberse presentado esta circunstancia, pues esta conferencia de prensa no se hubiera realizado, no habría necesidad de que se realizara, ¿no? En ese sentido, pues, me parece que fue una acción que tuvo que tomar el presidente obligado por las circunstancias. Tal vez incluso, no lo sé, pero tal vez hasta en contra de sus propios deseos y convicciones de no protagonizar más allá de lo que debe de protagonizar el presidente de la Suprema Corte. Y no dar pie a este tipo de comentarios, especulaciones o legítimas inquietudes con respecto a sus pretensiones más allá de lo que es su función como ministro, que sí es candidato de la Cuarta Transformación. Yo la verdad no lo creo, ¿verdad? Pienso que no es por ahí. No fue una situación deliberada en la que él haya querido mostrarse ante los medios con un discurso que le atrajera votos o que le atrajera simpatías para una eventual candidatura. Y además creo que actuó dentro de su papel, dentro de su función, con mucha claridad y mucha firmeza, no dejando ninguna posibilidad de que estas conjeturas, estas especulaciones con respecto a su actuar como presidente de la Suprema Corte pudiesen tener en el futuro mayor repercusión. Fue muy claro, muy tajante en señalar cuál había sido el proceso. Y bueno, aquí sí habría que destacar, ¿no? Es una persona que sabe comunicar lo que quiere comunicar, lo que piensa, ¿no?
En ese sentido yo le reconozco esa habilidad, esa capacidad, ¿verdad? Yo escuché con mucha atención esta conferencia de prensa y la verdad es que, como tú dijiste hace un rato, puso en su lugar a aquellos que habían empezado a especular con relación al tema y los puso además de una manera muy firme, pero respetuosa, y que dio todos los elementos para que quedara sin duda alguna claro que se había actuado conforme a los procedimientos internos de la propia Corte y con apego a derecho. Entonces yo creo que el ministro pues cumplió con su función. No veo detrás de esto un acto propagandístico con fines políticos, sino simple y sencillamente el acatar su función como presidente de la Suprema Corte y hacerlo además de muy buena manera. Ok, Daniel, a mí me gustaría mucho, o sea, independientemente de conocer también ahorita tu opinión sobre estas declaraciones, el contexto en el que se dan estas declaraciones del ministro, también me gustaría que pudieras platicaros un poco. ¿Quién es el ministro Saldívar, por favor? ¿Dónde se forma? Si tú sabes dónde estudió, ¿qué opinión tienen los colegas abogados, las asociaciones del ministro? Y bueno, ¿cómo llegó también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Daniel? Bueno, Saldívar es un abogado formado originalmente en la UNAM, con estudios de posgrado en el ITAM. Llega a la Suprema Corte del mundo académico y del mundo de los abogados postulantes, de los abogados practicantes de la abogacía en despacho privado. Combinaba esas dos actividades cuando llega a la Suprema Corte. También quiero destacar que él llega a la Suprema Corte propuesto por Felipe Calderón, pero impulsado por el ministro Genaro Góngora. Se trataba de cubrir el lugar que iba a dejar el ministro Genaro Góngora Pimentel, y Góngora se encargó de impulsar la candidatura a ministro de Saldívar. Convenció a Calderón de que era la persona adecuada y Calderón lo propuso, lo postuló y finalmente fue electo por el Senado ministro. Esa es una primera etapa. En un segundo momento, pues hay que señalar de Saldívar que le corresponde, recién llegado a la Suprema Corte, le toca el caso ABC. Sí. El caso Guardería ABC es uno de los primeros asuntos que le son turnados para hacer el proyecto. El delicadísimo caso ABC. ¿Cómo le llegó? ¿Por qué día llegó el caso ABC a la Suprema Corte? Pues llegó a la Suprema Corte por la vía que ya no existe, por cierto, que después fue eliminada. Fue modificada la Constitución para desaparecer esa facultad que tuvo la Suprema Corte hasta hace no tantos años. Por muchos años tuvo la Corte la facultad de investigar. Es rarísimo que un tribunal, más que un tribunal supremo, tenga una facultad de investigar hechos que constituyan violaciones graves a derechos humanos o violaciones graves al voto público. Así estaba la Constitución, era la facultad de investigar. Es un caso raro porque investigar hechos con motivo de graves violaciones a derechos humanos, pues en primer lugar es algo que la Suprema Corte no tiene expertise en hacer investigaciones. No tiene policías, no tiene detectives, pero bueno, esa facultad estaba ahí
y le tocó a Saldívar, en el caso ABC, hacer el proyecto. Su proyecto provocó un gran escándalo porque lo hizo público y en ese proyecto del ministro Saldívar involucraba al propio Felipe Calderón y a personas de su propia familia y a múltiples funcionarios del gobierno de Felipe Calderón como presuntos, como personas a las que había que someter a una investigación desde la perspectiva del derecho penal en relación con las responsabilidades que le resultaban en el incendio de la guardería ABC. Ese proyecto fue un proyecto que no llegó a convertirse en una resolución definitiva, pero que existe como proyecto y se puede leer. A partir de ese momento, Saldívar se empezó a convertir en un personaje que empezó a llamar mucho la atención, sobre todo porque él mismo denunció en medio de esos días, él mismo hizo denuncia pública a través de la revista Proceso, dio una entrevista y denunció que Felipe Calderón intentó interferir para que él cambiara su voto, que no presentara ese voto y que lo hizo a través de su secretario de Gobernación, que era Gómez Montt. Esos hechos los narró públicamente Saldívar. Eso le empezó a dar a él prestigio de ser un hombre valiente, de no ser un hombre apocado, ni siquiera frente al presidente Calderón, que fue quien lo propuso para ser ministro. Él hace poco repitió, ahora que hace 2 o 3 meses, repitió la denuncia y dijo que su respuesta a Felipe Calderón fue: dígale al señor presidente Felipe Calderón que él postuló un ministro de la Suprema Corte, no un subordinado, que no espere subordinación mía en la Suprema Corte. Bueno, eso le fue dando a Saldívar un prestigio muy interesante. El solo hecho de que viene, digamos que promovido por Genaro Góngora Pimentel, para mí es un dato interesante, porque Genaro Góngora fue uno de los ministros más independientes, más capaces, uno de los mejores jueces mexicanos durante el siglo XX y principios del siglo XXI. Por más que después de que salió de la Suprema Corte se hayan armado grandes escándalos que parece que por hechos verdaderos, que ya no corresponden a la esfera pública, pero que trascendieron a la esfera pública. Pero bueno, ese es lo que puedo decir de momento de la personalidad de Saldívar. Creo que es uno de los ministros más destacados. También hizo equipo por años en la Suprema Corte con Cosío, con José Ramón Cosío, que también José Ramón Cosío fue un ministro muy importante, muy interesante, muy valiente, mientras estuvo en la Suprema Corte. Pero bueno, no estamos hablando de José Ramón Cosío, sino de Saldívar. Ese es en principio lo que puedo decir en un primer momento sobre la persona de ese señor que la semana pasada, el jueves, viernes, dio una conferencia de prensa contestando diversas acusaciones tramposas que provenían del sector académico, del sector político, y que pretendían que la Suprema Corte diera marcha atrás. A mí lo confieso, me dio mucha risa la pretensión, porque, bueno, no saben qué es la Suprema Corte. El que pretende que la Suprema Corte dé marcha atrás en algo que ya sentenció, no tiene idea de lo que está diciendo. La Suprema Corte no puede hacer eso, nunca, por ningún motivo. Y Saldívar fue muy enfático en esa conferencia de prensa que una vez que el propio presidente de la Corte emite
pronuncia las palabras, se puede decir solemnes. Se declara resuelto este asunto, proceda a la Secretaría a leer los puntos resolutivos. Se leen los resolutivos, ya, está resuelto, ya. No hay marcha atrás. Eso no significa que no haya errores, puede haber errores, pero esos errores ya se convierten en eso que se llama cosa juzgada. El error o la trampa, como quiera que sea, que intentaron maniobrar diciendo que la había, pues fue que se contaron malos votos, que Saldívar contó malos votos, que en realidad sí hubo 8 votos por la inconstitucionalidad de la ley, no los hubo. Saldívar lo desmenuzó detalladamente en su conferencia de prensa y dijo, no, nunca hubo 8 votos. Ustedes que también vieron la conferencia de prensa observaron que hubo periodistas muy agudos que además estaban haciendo su tarea, está bien. Periodistas que muy incisivamente le dijeron, bueno, pero usted acaba de decir que sí había 8 votos. No, dijo, yo no dije eso nunca. Nunca. No, explicó con detalle cómo fue. Lo que pasa es que sí hubo una confusión porque el sistema de votación en la Suprema Corte es complejo. En especial cuando se trata de asuntos complejos. Se estaba discutiendo la inconstitucionalidad, la presunta inconstitucionalidad de múltiples artículos de la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, múltiples artículos. Entonces, cuando tú dices estoy por la invalidez, fácilmente se puede prestar a confusión de por la invalidez de qué, de qué punto, sobre qué punto te estás pronunciando. Y entonces, eso puede provocar confusiones. Pero bueno, en este caso, Saldívar lo explicó y lo explicó muy bien. Yo leí el primer trabajo que leí sobre esa pretensión de que la Corte diera marcha atrás, lo escribió en el Reforma una profesora universitaria que además recientemente fue candidata a la Suprema Corte propuesta por el propio López Obrador, Ana Laura Magaloni. Ana Laura Magaloni es una profesora del CIDE y de la UNAM, y hace poco es una mujer destacada en el mundo jurídico, en el mundo de los abogados, y entró en la terna hace poco para ministra de la Suprema Corte. Su artículo se llama así con interrogación, 4 votos, ¿verdad? 4 votos. En realidad lo que ella quiere decir en su artículo es, no hubo 4, hubo 3. Hubo 3 por la validez de la ley y por tanto hubo 8 por la invalidez. Eso es básicamente lo que dice. Y a partir de entonces hubo una campaña, muchos personajes, incluyendo a este extraño personaje que es el senador Emilio Álvarez y Casa. Álvarez y Casa. Sí, Emilio Álvarez y Casa, que en el programa de Carmen Aristegui estuvo también denunciando que hubo un error, que se debe corregir, que hay que dar marcha atrás, porque la ley sí es inconstitucional, que sí fue declarada. Y bueno, acabas de poner ahí la foto del ministro González Alcántara, que es un ministro que recién entró también, de los que entraron a propuesta del presidente López Obrador. El voto de él, de González Alcántara, es el que provocó esa confusión. Pero bueno, a mí me gustó mucho la manera en que el ministro Saldívar definió que nunca hubo 8 votos por la inconstitucionalidad. Nunca los hubo. Muy adelante. Bien. Fíjate que todo esto que ustedes están comentando definitivamente me lleva a hacerles directamente el planteamiento, uno de los planteamientos que hemos puesto al inicio de este programa, la transmisión que estamos haciendo en vivo desde la ciudad de Ensenada, el día de hoy, 25 de abril, de si estamos ante una
una mayor participación o la incorporación del Poder Judicial de la Federación en estas transformaciones importantes que se están llevando a cabo con relación a la actuación de cada uno de los poderes, ¿no? Hemos visto que el Poder Judicial ha sido renuente en su mayoría a modificar su ley, a cambiar gastos de sueldos, de prestaciones de sus 11 ministros, de los jueces, modificar también la forma en cómo trabaja el Consejo de la Judicatura, modernizarse, hacerse menos costosa para el erario. Y hemos visto que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado impulsando a través también de sus candidatos y de sus de la gente que ha postulado a ocupar cargos como ministros de la Suprema Corte, gente con una ideología y una práctica legal más apegada a justicia. Entonces la pregunta es esa, ¿no, Armando? ¿Tú consideras que el Poder Judicial de la Federación está en este momento en un proceso de renovación, del rompimiento de sus estructuras rígidas, al servicio incluso de los presidentes en turno? ¿Cómo ves al Poder Judicial de la Federación en este momento, Armando? Con todo esto que está sucediendo, con todo de alguna forma, protagonismo del ministro Saldívar, provocado incluso también, pues como tú bien lo dices, por las acusaciones a veces estúpidas que se le hacen en la toma, cuando se toma una decisión que es contraria a los intereses de algunos expresidentes, ¿no? Y de los grupos de poder que están ahí impulsando incluso a algunos ministros en su forma de actuar y en su forma de votar los grandes temas del país. Armando. Tu micrófono, Armando, tu micrófono, Sí. por favor. Okay. Bueno, yo pienso que estamos en un proceso de cambio de todo el régimen y que esto alcanza al Poder Judicial, no solamente a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial. Y según tengo entendido, el propio presidente de la República impulsó, y en esto con seguramente el apoyo, la simpatía de Saldívar, una reforma al Poder Judicial. Incluso el propio presidente planteó que para él era importante que quien encabezara este proceso de transformación del Poder Judicial fuera precisamente Saldívar. Y se comentó la posibilidad de que se le ampliara el plazo sin que esto haya llegado a una propuesta específica, simplemente se insinuaba esta situación. Hubo muchas reacciones, al grado de que el propio presidente de la Suprema Corte tuvo que salir al quite y decir, bueno, es que yo no pretendo ampliar mi periodo, voy a consultar al resto de los ministros cuál es la opinión que tienen al respecto, en todo caso, porque era algo que podía hacerse haciendo la respectiva reforma en las leyes, ¿no? En la propia Constitución. Y al parecer el resultado fue que no era conveniente y él dijo, bueno, no va. Yo termino el día que tengo destinado a terminar y vendrá otro presidente y adelante. A final de cuentas, el proceso de transformación, pues ahí está ya planteada estas reformas y bueno, deberán salir adelante. Porque también hay que recordar que en el caso de nuestro país, de un tiempo a la fecha, el presidente de la Suprema Corte preside también el Consejo de la Judicatura, que es esta estructura que atiende los requerimientos del Poder Judicial en la parte administrativa. Y sabemos que ahí es por donde a veces, o por donde frecuentemente, no a veces, frecuentemente, se cuelan estas circunstancias de corrupción,
de expresiones como el nepotismo, como el abuso, como el incrementarse de manera ofensiva las prestaciones y los privilegios que tienen los integrantes del Poder Judicial. Y era importante, pues, poner orden en esta parte. Y de ahí pienso yo que viene la recomendación o la sugerencia que hizo Andrés Manuel de que fuese el ministro Saldívar, a quien él tiene en un alto concepto, como una persona honesta, comprometida en la lucha contra la corrupción, que él estuviese al frente por un periodo mayor del Consejo de la Judicatura, siendo entonces presidente de la Suprema Corte, para que pudiese estar atento, supervisar este proceso. Eso no va a ser posible, ya quedó definido, y Saldívar saldrá, creo que el año que entra, termina su periodo y va a salir ya no de la Corte, de la presidencia de la Corte, y por lo tanto también de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Y le corresponderá a otro ministro darle continuidad a ese trabajo. No sabemos qué vaya a pasar. Puede ser que el siguiente presidente de la Suprema Corte efectivamente le dé continuidad a este proceso. Puede ser que no, ¿verdad? Y Saldívar sí era una garantía de que se llevara adelante este proceso de transformación. Y es muy importante que se dé, porque muchos de los aspectos que tienen que ver con la corrupción en México han tenido, si no su origen, sí un respaldo muy importante de una parte del poder judicial de la Federación. Vemos, por ejemplo, muchos casos, bueno, hoy salen a colación estos amparos que se conceden frente a políticas públicas con el deliberado propósito de obstaculizar la marcha de la transformación en el país, la marcha de la cuarta transformación. Y cómo es que la misma Suprema Corte ha tenido que intervenir en estas circunstancias. Es el caso de la ley de la industria eléctrica, ¿verdad? Para enmendar la actuación de algunos jueces, ¿verdad? Que han sido, hay que decirlo, cooptados por los poderes fácticos y que los han convertido en jueces a modo. Entonces, si se va a dar un proceso de lucha contra la corrupción, evidentemente este proceso, esta lucha, toca al Poder Judicial. Y es por eso, ¿verdad?, que se ha venido comentando mucho esta situación. Es inevitable, porque está en el centro, la Suprema Corte de Justicia y todo el Poder Judicial, en el centro de las instituciones que requieren ser reformadas, que requieren ser limpiadas de corrupción, para que entonces sí, en México podamos contar con un Estado de Derecho y que el proceso de renovación de la vida nacional, de regeneración de la vida nacional, pueda tener viabilidad. Muy bien, entonces, Daniel, aquí la pregunta que sigue también pues es básicamente pues así de librito, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que tiene este país es la impunidad, tú lo sabes, y la impunidad puede ser sentencias que uno no puede concebir que las dicte un juez o una juez honorable, apegada a la ley. Pero por otro lado también el enorme retraso que existe en los tribunales federales y estatales del país. Ya se hizo una propuesta del presidente que fracasó para renovar, para reformar toda la normatividad relacionada con el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, es necesario insistir en este tema, Daniel, y más cuando el Poder Judicial, tal y como lo vemos ahora, tiene un mayor protagonismo en la toma de decisiones relevantes para este México en transformación, en cambio. ¿Qué es necesario tú
¿qué propondrías? ¿Qué cosas crees tú que hacen falta en el Poder Judicial de la Federación para terminar poco a poco, porque no sé si se puede hacer esto de golpe, pero comenzar poco a poco a tener un Poder Judicial realmente independiente, soberano, y pues y que sus sentencias pues finalmente se apeguen a la justicia y a la ley, ¿no? Porque a veces se rompen por parte de los mismos, algunos ministros, con sentencias, te digo, impresentables, problemas nacionales que tienen que ser ya resueltos de fondo en México, como por ejemplo el feminicidio, ¿no? Del cual ahora vemos también de nueva cuenta, ahora con el caso de esta muchacha de Nuevo León, al ministro Saldívar diciendo, oigan, ¿saben qué? Todos los poderes, todos tenemos que ponernos a trabajar y acabar con esta, pues prácticamente con esta masacre de mujeres que tenemos en México. No sé si la leyeron hace 2 días, el ministro, a raíz de que apareció el cuerpo de esta muchacha Devani allá en Monterrey, de nueva cuenta él tuiteó que, señores, hay que ponernos todos los poderes a trabajar en resolver este enorme problema que tenemos en México con la desaparición y los asesinatos de mujeres, la violación de los derechos de las mujeres en México. ¿Cómo ves, Daniel? ¿Qué aportarías tú para qué consideras que es necesario para que comencemos poco a poco a cambiarlo, o si es, o de qué forma hacerlo, porque la transformación se requiere? Bueno, digo dos cosas. El tema es extremadamente complejo, pero digo dos cosas. Número uno, el Poder Judicial de la Federación sí empezó a tener más incidencia y fuerza en la política nacional. Empezó a adquirir un gran poder político que es el que tiene ahora a través de la interpretación constitucional. ¿Cuándo empezó el periodo en que al que se le puede llamar de interpretación constitucional por el Poder Judicial de la Federación? Bueno, empezó cuando empezó el gobierno de Zedillo. Zedillo impulsó una reforma muy importante a la Constitución que entró en vigor casi cuando entra en vigor a la presidencia el propio Zedillo, unos 2 o 3 meses después. Se hizo una gran reforma a la Constitución para reducir el número de ministros de la Suprema Corte. Eran 26 y reducirlo a 11. En lugar de 5 salas de 5 ministros cada uno, se redujo el número a 2 salas de 5 ministros y un ministro presidente que no forma sala. Entonces la Corte se hizo numéricamente más chica, solo 2 salas, pero se le dio mucho más poder. Se crearon en la Constitución 2 instituciones muy importantes que no había, las llamadas acciones de inconstitucionalidad. Las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Eso no existía en México. Nunca antes existió eso en México, porque solo existía el amparo individualista. El amparo en que una persona acude a los jueces en defensa de su patrimonio, de su vida, de sus intereses personales. Y por tanto el amparo no tenía trascendencia política, realmente no tiene trascendencia política lo que resuelven los jueces en los juicios de amparo. Pero cuando se crean estas acciones que repercuten con efectos generales en invalidar leyes, por ejemplo, en anular leyes, ahí es donde o resolver otro tipo de juicios donde un gobernador demanda al gobierno federal, el gobierno federal demanda a un gobernador, el Congreso de un estado demanda a su gobernador, el Poder Judicial, es decir, litigios entre poderes o litigios promovidos por partidos políticos contra leyes generales para anularlas. Entonces ahí, en ese momento, en ejercicio de esas facultades, la Suprema Corte pasa a ser una institución altamente protagónica en la política nacional. Es
Es el punto, el momento en que la Suprema Corte se vuelve un poder político muy importante. No era un poder político, era un juez resolvedor o resolutor de litigios interpartes, pero estamos hablando del año 95 apenas. Hace 37 años la Corte irrumpe en el plano del ejercicio del poder político. Daniel, permítame preguntarte aquí, ¿eso fue sí. bueno o fue malo para el país y para la justicia en México? Bueno, pues fue muy bueno. Fue muy bueno porque puso en el aparador un problema que los mexicanos todavía no sabemos cómo enfrentar. Todavía el mundo jurídico mexicano, en el mundo jurídico mexicano todavía hay una creencia ingenua, torpe. Esta creencia la viven muchos colegas abogados en todo el país, que piensan que los jueces son apolíticos, dicen. Dicen que los jueces son apolíticos, que son apartidistas, que no tienen ideología, lo cual es un gran error. Cuando la Corte se convierte en un poder político hace 37 años, pues es cuando empezamos a darnos cuenta que hay jueces conservadores, profundamente retrógrados en su manera de entender la vida, el fenómeno político, el fenómeno de la vida, y otros jueces que son progresistas. Saldívar es un buen ejemplo de un juez que interpreta la Constitución desde el punto de vista de la gente progresista, de la gente que le interesa desarrollar el mundo de los derechos humanos. Él es un buen ejemplo. También lo fue Genaro Góngora Pimentel. Ha habido en estos 37 años un buen número de jueces progresistas ideológicamente. Los jueces tienen ideología. Es muy importante señalarlo, aunque desde luego, si tú dices eso en una reunión de abogados, es seguro que te vas a encontrar a un buen número de abogados que dicen que eso no debe ser, que la ideología es una cosa mala, que los jueces se tienen que apegar a la ley y la Constitución, lo cual es verdad, pero tú te acercas a la Constitución o a la ley para interpretarla según tu ideología. Por eso hace un par de años, o menos de un año, no, como un año aproximadamente, de pronto la Suprema Corte nos sorprendió a todos cuando de pronto emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad de todas las leyes que penan a las mujeres por aborto. Así es. De pronto la Corte se puso progresista a defender los derechos de las mujeres y dijo en una declaración general de inconstitucionalidad que es un golpazo duro, un golpazo seco que no se lo van a quitar nunca. Bueno, nunca es un decir, ¿no? En muchos años no se lo van a poder quitar los partidarios de encarcelar a las mujeres que abortan, de seguir castigando ese sector de la población tan grande todavía y muy cruel, que lo que quiere es encarcelar a las mujeres que abortan. De pronto la Suprema Corte se puso muy progresista ideológicamente y todos los 11 ministros votaron la inconstitucionalidad de un artículo del Código Penal del estado de Chihuahua, Coahuila. Coahuila fue, ajá. Sí, pero ya que dijeron ese artículo es inconstitucional porque castiga a las mujeres que abortan, dijeron, bueno, de una vez emitamos una declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Eso qué significa? Declaremos que todos los códigos penales que penalizan el aborto son inconstitucionales. Automáticamente desaparecen de los códigos penales esos artículos y ya el delito, ya el aborto ya no es un delito en este país. Por más que haya todavía mucha gente, lo dijo Saldívar, por cierto, en su conferencia del jueves pasado, en algún momento dijo, es que hay un sector de la población al que
a ese sector al que se le llama los antiderechos, los antiderechos que están tratando de socavar lo que ha hecho esta Suprema Corte para la defensa general de los derechos humanos. Sí, le atribuyó, y me parece que con mucha razón, a ese sector de la población, el sector conservador, esa idea de los antiderechos, que están también haciendo todo lo que pueden por socavar la Declaratoria General de Inconstitucionalidad emitida apenas hace un año o dos. En una declaración, Daniel, que es justo el ejemplo de cómo un ministro ejerce su poder político o su posicionamiento o su posición política, ideológica, progresista, en este caso, para dejar en claro cuál debe de ser el papel finalmente de la Suprema Corte de Justicia en temas tan delicados como ese. Mira, Javier, antes de dejar la palabra de nuevo a ustedes y a especial Armando, quisiera decir algo. En el mundo de los abogados, hay muchísimos colegas que dan pena porque no han leído que la Constitución se llama Constitución Política. Entonces, la Constitución es dos caras. La Constitución tiene dos caras, como las monedas. Una cara jurídica y una cara política. Entonces, todo precepto de la Constitución se tiene que leer desde las dos caras. Su texto tal como está, palabra por palabra, es decir, jurídicamente, y por el otro lado, su lado político. Entonces tienes que armonizar lo jurídico y lo político, y la armonización de lo jurídico y lo político se llama interpretación constitucional. Se llama interpretación constitucional. Cierro mi intervención, esta intervención, diciendo algo que me parece muy relevante en este momento. ¿Cuál fue la diferencia en el pensamiento jurídico de los 7 ministros que dijeron que la ley de industria eléctrica es inconstitucional y los 4 que dijeron que no lo es? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que los 4 que dijeron que la ley es válida, Saldívar, el voto controvertido de González Alcántara, las 2 ministras que votaron también, esos 4 votos hicieron una interpretación constitucional a la que se le ha llamado desde hace más o menos unos 20 años una interpretación conforme. Saldívar insistió en su conferencia de prensa en ese punto. Dijo, es que los 4 votos consideramos que la ley no es inconstitucional porque se tiene que interpretar de tal manera. Lo dijo textualmente, dijo, esa ley no es inconstitucional sí, y solo sí se interpreta de esta manera. A eso se llama interpretación conforme con la Constitución o simplemente interpretación conforme. Es decir, cuando tu autoridad aplicadora de esa ley la apliques, tienes que interpretarla bajo este significado. Si no la aplicas así, esa ley es inconstitucional. Es una manera de decir, este texto puede ser inconstitucional o puede no serlo dependiendo de cómo lo leas. Y hay un principio de interpretación constitucional que se llama principio de conservación de la ley. Es un tema muy controversial, muy interesante, que ha ido construyendo la Suprema Corte Mexicana, siguiendo la doctrina de tribunales constitucionales europeos, sudamericanos y de la propia Suprema Corte de los Estados Unidos. Es un tema muy interesante, pero eso fue lo que condujo a 4 ministros de la Corte Mexicana a decir el día 7 de abril en curso, que esa ley no es inconstitucional. Digamos que la interpretación conforme salvó la validez constitucional de la ley de industria eléctrica. Yo estoy muy contento por eso.
Perfecto, oye, pues muchísimas gracias. Esta clase ha sido realmente muy interesante, muy reveladora Pues sí, sí. de este tema que muchas veces se deja de lado porque, pues por desconocimiento, pero es trascendental para la forma en cómo ya está actuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los ministros. Armando, entonces, es un hecho que la Suprema Corte de Justicia ya está actuando también políticamente. Por Ya tiene supuesto. años, Daniel lo dice, tiene años ya haciéndolo, Sí, claro. está validado de manera constitucional sus Claro. funcionamientos de carácter político, y eso no los hace atractivos, Armando, para los partidos políticos, a los ministros, como posibles candidatos a ocupar puestos de elección popular. Eh, yo comentaba al inicio del programa que para muchos mexicanos el ministro Saldívar, independientemente de que está actuando mediáticamente para precisar, para aclarar, para puntualizar y subrayar aspectos de carácter técnico y legal en la toma de decisiones por parte de los ministros, bueno, para muchos mexicanos se ha convertido también en una especie de posible precandidato a ocupar pues, una candidatura a la presidencia de la República. Ya vimos el transitar de una ministra, Olga Sánchez Cordero, a la política desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Ya la política al más alto nivel. Y estamos viendo que esa misma ministro está en este momento, pues, en el Senado de la República jugando también un papel preponderante en la vida política de México. Y hay muchos otros ministros o exministros que ya también están actuando un papel muy relevante en medios de comunicación como comentaristas, ¿sí? Como articulistas, dando sus opiniones respecto a la política que se está haciendo en este país. Armando, ¿cómo ves? ¿Los partidos políticos deberían también de comenzar a explorar posibilidades a que una vez que los ministros terminen su función pública y que pase el periodo de ley que se requiere para poder ser postulados por un partido político a cargo de elección popular, ¿crees tú que eso incluso sanearía un poco también el ambiente turbio que a veces se mueve al interior de los partidos al momento de cómo seleccionan a sus candidatos a puestos de elección popular? Armando, adelante. Bueno, creo que un comentario general. Creo que los ministros de la Suprema Corte, una vez que concluyen con su encargo, pues como cualquier otro ciudadano, se encuentran en libertad y con el derecho como para poder aspirar a ser postulados a algún cargo de elección popular, desde luego incluida la presidencia de la República. Hay, digamos que en ese sentido, pues toda la libertad y yo diría, no hay restricción alguna para que lo puedan hacer. En el caso concreto de Saldívar, hay que mencionar que él es ahorita ministro de la Suprema Corte y Así es. que sabemos que en el caso de los ministros, ¿verdad? Pues su estancia dentro de la Suprema Corte de Justicia pues es prolongada. No sé en qué nivel se encuentre Saldívar, pero me parece que tendría primero que pedir licencia, solicitar su salida de la Suprema Corte de Justicia para poder en todo caso llegar a ser un aspirante considerado para el 2024. Creo que su periodo no termina antes de esa fecha. Termina su periodo como presidente de la Suprema Corte, según entiendo yo, pero no como parte de la misma. Entonces, él tendría en todo caso que renunciar a esa posición para poder ser contemplado como un aspirante. Y yo no veo eso no tengo elementos como para decir que eso pueda suceder.
Me puedo equivocar desde luego, pero no veo esa posibilidad. Yo creo que él va a seguir dentro de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que ahí está jugando un papel importante y creo que debiera seguirlo jugando. Ahora, el hecho de que los partidos se fijen en los ministros, bueno, ya hubo un primer paso, tú lo mencionaste, los exministros, ¿no? Porque no, siendo ministros no pueden pasar de un poder a otro. Olga Sánchez Cordero no solamente fue secretaria de Gobernación, primero fue candidata al Senado y fue senadora de la República. Es decir, ella ya tuvo, y ahorita lo es, cuando dejó su cargo en el Ejecutivo, regresó a su curul en el Senado. Ella es una muestra, pues, clara, ¿no? Palpable, de que los partidos políticos perfectamente pueden considerar a los exministros como posibles candidatos para llevarlos a ocupar cargos en el legislativo o, en este caso también, como sucedió, en el ejecutivo. Entonces, yo creo que no hay ningún problema. Si esto puede o no contribuir a mejorar la vida interna de los partidos, me parece que el problema es mucho más complicado. En los partidos políticos y sobre todo en los partidos políticos de este régimen político que estamos tratando de cambiar, son instituciones en las que a su interior se libra una intensa y a veces feroz batalla por el control de esos partidos, que no es sino la expresión de la lucha que se da en términos generales en la escena política para lograr tener la influencia, el papel determinante en la sociedad. Y entonces esos grupos que aspiran a la dominación dentro de la sociedad se reflejan al interior de los partidos y dan la lucha al interior de los mismos para ocupar las posiciones preponderantes, es decir, ejercer el poder, el dominio, la hegemonía en esos partidos políticos. Eso pasa en todos los partidos. De hecho, hubo un politólogo muy destacado del siglo pasado que acuñó eso que se llamó la ley de la oligarquía de los partidos, en donde decía que todos los partidos tienden de manera natural a que una oligarquía los controle, los dirija, los maneje, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente con esta idea que se tiene de la democracia, idea que se impuso durante todo este periodo. Hay que recordar que la democracia surge de la mano del capitalismo. Bueno, surge en la modernidad, porque tuvimos ejemplos de democracia anteriormente, el caso de los griegos, por ejemplo, y de algunas otras sociedades. Pero en la modernidad, en la época moderna, la democracia resurge de la mano del surgimiento del capitalismo. Y es un tipo de democracia muy peculiar, porque no es como debiera de ser, y como hoy se plantea que debe de ser, que la democracia signifique el poder del pueblo, es decir, el poder de las mayorías. Y en el capitalismo queda claro que no son las mayorías las que ejercen el poder hegemónico en la sociedad, sino que es una minoría. Son los capitalistas, quienes controlan el poder económico, pero también controlan el poder político. Y entonces la democracia surge ya en nuestra época, en la época moderna, ¿verdad? Surge con ese, vamos, con esa enfermedad genética. Una democracia en la que la gente no manda, sino que manda la élite. Que no, entonces es un contrasentido, porque democracia significa poder del pueblo, y la verdad es que la democracia que se instaura con el capitalismo no es una democracia que propicia el poder del pueblo, sino que busca, favorece, privilegia, protege una democracia
o más bien un régimen en el que es una élite social la que domina. Así es. Y en ese sentido, la democracia liberal participativa, ¿verdad?, consiste precisamente en que el pueblo, en el momento de acudir a las urnas, delega su soberanía en los personajes electos para que estos ejerzan el poder. Sin embargo, uno de los filósofos promotores de estas ideas, que fue John Locke, filósofo inglés, pone como, vamos a decirlo así, como un artículo transitorio, en donde dice, bueno, sí, pero si el gobierno no cumple con la función de proteger los derechos de la ciudadanía, entonces la gente tiene el derecho de rebelarse y de tirarlo, ¿no? Y eso en la Constitución mexicana se plasmó en el artículo 39, el derecho a la rebelión, que fue el derecho que arguyeron los independentistas en los Estados Unidos, ¿sí?, para rebelarse contra la corona inglesa, porque estaba afectando sus derechos de propiedad, de libertad y a la vida, que eran los derechos naturales, ¿no? Hay que recordar que todo este discurso del liberalismo político tiene raíces en esta teoría le llaman naturalismo, ¿no? Es decir, de los derechos naturales del hombre, que básicamente eran tres: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Entonces, esta democracia liberal representativa nace con esa tara y se ha venido exacerbando en la época del neoliberalismo. Y bueno, ahí tenemos fenómenos tales como, por ejemplo, la partidocracia de la que se hablaba hasta hace pocos años, ¿no? Es decir, una democracia dominada por los partidos y partidos dominados por las élites. Y el pueblo al margen. Y de ahí viene toda esta deslegitimación de la democracia liberal y de las instituciones de la democracia liberal, que se manifiestan en datos muy claros, muy relevantes. En México se han hecho encuestas sobre cultura política y prácticas ciudadanas desde hace un tiempo a la fecha, y es invariable que cuando se le pregunta a la gente qué confianza tienen las instituciones de la democracia, estas salen muy mal calificadas. Lo que es el Congreso, incluso la Presidencia de la República, que durante mucho tiempo tuvo así como mucho prestigio en la época neoliberal, vino bajando digamos, en la aceptación o en la confianza que la gente tenía en estas instituciones. Vaya, hasta el INE ha perdido gran terreno, ¿verdad? Estaba viendo yo una encuesta reciente, muy reciente, que habla de que la mayor parte de los mexicanos no confían en el INE, y es la institución encargada de organizar y de vigilar que los procesos electorales se hagan de acuerdo con el derecho, con la ley. Bueno, pues por algo la gente no confía en el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues tenemos instituciones muy desprestigiadas, entre ellos los partidos políticos. Creo que los partidos políticos son de las instituciones de la democracia peor calificados. Peor calificados que la policía, que ya es bastante decir, ¿no? Entonces, los partidos políticos están en esta situación, ¿sí? Precisamente porque hay un alejamiento, hay una separación entre los partidos políticos y la ciudadanía, porque los partidos políticos, como bien lo señaló Max Weber hace ya bastante tiempo, se han convertido en burocracias, y las burocracias son entes que cobran vida propia y se separan de lo que era, porque se dedican a protegerse, a defenderse como entes burocráticos y a tratar de preservar su vida como tales. Y entonces ahí tenemos estos pleitos que se dan en los partidos por el control del presupuesto, por el control de las estructuras, por ser ellos los que definan quiénes van a ser los candidatos. Y la gente, el pueblo, que es quien debiera de decidir, es hecho a un lado. Por eso se dan estos procedimientos al interior de los partidos que no tienen nada democráticos, que son burocráticos, verticales, autoritarios. Y la pelea dentro de los partidos debe de ser, porque no soy partidario de la idea de que hay que tirar el agua sucia con todo y niño, sino que hay que cuidar la institución, hay que cuidar la institución del partido político, pero hay que darle su verdadero. Sí, claro. Bueno, Armando, ¿no?
Y ahorita para darle ya la palabra a Daniel y preparar ya el cierre con sus últimos comentarios, sus conclusiones, si es que puede haber algunas conclusiones en temas tan, tan grandes como estos. Lo bueno es que por otro lado ya tenemos una herramienta también para echar afuera a los malos gobernantes, ¿no? La revocación de mandato, que esperemos que se instituya también en los estados y en los municipios y en los congresos locales también. Y por otro lado también pues tenemos a una Suprema Corte de Justicia que está recuperando poco a poco también un prestigio, de ser también una de las instituciones del Estado mexicano con peores calificaciones por parte de la población. Han comenzado, este actuar político de alguna forma, Daniel, ha ayudado a que vayan mejorando su imagen y bueno, este periodo de 3 años y medio que llevamos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha servido para que también la opinión pública comience también a generar una opinión más positiva de los ministros y de la Suprema Corte de Justicia. Pero levantaste la mano hace rato, adelante. Con la Suprema Corte hay que andarnos con cuidado. Sí. Sí. Qué bueno que lo recordaste, sí, definitivamente, sí. A la Suprema Corte hay que examinarla fallo por fallo, sentencia por sentencia. Porque igual dictan una sentencia progresista que una sentencia profundamente conservadora. Igual dictan una sentencia letrista como una sentencia interpretada conforme a la Constitución. Las Supremas Cortes son en todos lados instituciones del conservadurismo. Subrayo el concepto. El mejor ejemplo quizás sea la Suprema Corte de los Estados Unidos, que es la que inaugura el prestigio y en algunos momentos gran desprestigio de las Supremas Cortes o tribunales constitucionales. Cuando se crea cuando se aprueba en 1767 la Constitución de los Estados Unidos, 1787, perdón, la Constitución de los Estados Unidos, viene una etapa de debate, interesantísimo en el que participaron tres personajes de estos a los que se les considera los padres fundadores del sistema constitucional estadounidense, que escribieron mucho en los periódicos, una serie de artículos a los que se les llama en la actualidad el federalista, y dedicaron un buen rato a decir que la Constitución tenía que ser rígida, es decir, una Constitución que no se puede estar modificando constantemente. El texto que estamos aprobando, dijeron, tiene que durar mucho tiempo, tiene que ser permanente, no es para estarlo cambiando cada rato. Y para preservarlo, para defenderlo, vamos a poner una Suprema Corte. Y así, y sí la pusieron. Pusieron una Suprema Corte en aquel momento integrada únicamente con 7 jueces. Nosotros le llamamos ministros, ellos le llaman jueces o justicias, como sea. 7 personas que las vamos a poner ahí para que se encarguen de interpretar la Constitución. Ellos van a ser el gran oráculo de la Constitución. Pero esas personas, dijeron los autores del debate en la Constitución, de la Constitución estadounidense, tienen que ser gente amiga de los que mandamos en este país. Gente que defienda muy bien, especializada en defender lo que acaba de decir Armando, la libertad y la propiedad, porque estamos instalando un sistema capitalista. Y entonces la propiedad es un valor fundamental. A los que pongamos ahí, ese pequeño grupo de 7 jueces, tiene que ser gente convencida de que la propiedad es el valor más importante junto con la libertad, para la seguridad, la libertad y la propiedad son los grandes valores de la nación estadounidense. Y ahí está, efectivamente, es decir, se estaba
fundando, consolidando jurídicamente el capitalismo, y se le estaba poniendo un supremo guardián al que se le llamó The Supreme Court, la Corte Suprema, para que ella decida, y lo dijeron con toda honestidad los partidarios de la Constitución de los Estados Unidos. Lo dijeron con toda claridad, con todas sus letras. No podemos permitir que cuando haya elecciones, los plebeyos se apoderen del gobierno. Los plebeyos, la gente menor, los trabajadores, los pobres, los desposeídos. Vamos a estar siempre en riesgo de que los desposeídos nos ganen las elecciones y y entonces el gobierno puede quedar en manos de ese tipo de gente que nos van a perjudicar. Entonces necesitamos una Suprema Corte, un pequeño grupo de jueces que se conviertan en la voz de la Constitución para anular todo aquello que nos contradiga, que contradiga los grandes valores que son la propiedad, la libertad y la seguridad, que proteja a los propietarios. Por eso también discutieron quién iba a votar y dijeron, para empezar, los negros no. Los negros no, esos no van a votar porque no son personas, esos son esclavos, no son seres humanos, son instrumentos de trabajo que pertenecen a los dueños de las grandes haciendas y por tanto esos no votan. Las mujeres tampoco porque no saben de eso ellas, no, tampoco. Entonces el electorado se redujo mucho. Entonces las Supremas Cortes, cierro mi intervención diciendo, son instrumentos defensores del statu quo, defensores del establishment. Y a veces han tenido épocas, como también en los Estados Unidos y también en México ocasionalmente, tienen momentos brillantes en su desempeño en favor de los derechos humanos, en favor de los derechos de los pueblos. Pues no me canso de insistir, cómo es que de pronto 11 ministros de la Suprema Corte Mexicana hace menos de 2 años se pusieron de acuerdo todos y dijeron el delito de aborto desaparece. Ya no hay, las mujeres ya no deben temer en este país que se les procese penalmente. Oye, es un paso gigantesco que dio la Suprema Corte y el jueves el ministro dijo hay grupos antiderechos, hay gente antiderechos que están tratando de socavar ese y otros beneficios que esta Suprema Corte ha trabajado en defensa de los derechos humanos. El tema es altamente controversial y sí, la Suprema Corte tiene ahora un enorme poder político, puede enfrentar al presidente. Eventualmente podríamos llegar a tener una época como la que tuvo la Suprema Corte estadounidense con Roosevelt. Roosevelt, un presidente progresista que impulsó leyes en favor de los trabajadores, de los desposeídos, programas sociales, pero la Suprema Corte empezó a declarar inconstitucional todo aquello que favorecía a las grandes mayorías. Eso es inconstitucional, viola la propiedad, eso no es, el impuesto sobre la renta progresivo es inconstitucional, todo el mundo debe pagar igual, qué barbaridad. Entonces Roosevelt la enfrentó a la Suprema Corte, promovió una reforma para jubilar a todos los ministros viejitos. Dice un amigo mío, usted lo conoce, mi amigo, el profesor James Smith, se queja de que todavía sobrevive en los Estados Unidos el principio de los jueces de la Suprema Corte vitalicios. Dice, bueno, es que cuando se escribió eso en la Constitución de los Estados Unidos, el promedio de vida era 47 años. Y ahora la Suprema Corte está llena de ancianitos, profundamente conservadores, y ya es tiempo de modificar esa regla de que aquel que llega a la Suprema Corte ahí se muere. Así es en los Estados Unidos ahora. Pero bueno, sí, ahí tenemos a Roosevelt. Valdría la pena un día platicar sobre esa confrontación de Roosevelt con la Suprema Corte de su país. Es todo un capítulo. Perfectamente, Daniel. Con eso tú cerrarías, ¿verdad?
Yo ya me voy. Muy amable. Armando, por favor, ¿con qué cierras? Gracias, Daniel, muy amable. A ustedes. Te falta tu micrófono, mi estimado Armando. Cerraría un poco también, siguiendo con este razonamiento que iniciamos en la anterior participación y que aquí Daniel también ha continuado, en el sentido de cómo la forma en que las personas entienden las cosas se constituye en un elemento fundamental en la interpretación de las leyes. Hay constancia de cómo frente a diversos temas, ¿verdad? O frente a un tema específico, bueno, pues los integrantes de los cuerpos colegiados tienen diversas opiniones y esa es la función de los cuerpos colegiados, contrastar maneras de interpretar aquel hecho y que en todo caso sea la voluntad de la mayoría la que determine cuál es la decisión que se vaya a tomar. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de la ley. Ciertamente hay aspectos de la misma que se prestan pues a esta interpretación, a que las personas que se encargan de analizar y de tomar decisiones respecto a una norma jurídica puedan interpretarla de distintas maneras. Y nos hemos acostumbrado a escuchar pues que existen ministros de tendencia conservadora, ministros de tendencia progresista, pero en el fondo lo que hay pues son posturas, maneras de entender las cosas. Algunos podrán decir ideologías, ¿verdad? Otros podrán decir, bueno, es su subjetividad para hacerlo como más grande, más general. Y estas no están exentas de las posiciones políticas, tú mencionabas. Entonces, los ministros son apolíticos o son políticos, todos tienen una posición política y tiene que ver con su formación y su manera de interpretar entonces las leyes. Por eso es que se dan esas controversias, ¿no? Y que no son producto de que algunos quieren torcer las cosas a su manera. Puede existir el caso, pero el punto de partida es que no hay una sola interpretación de las cosas. Esto ha sido un debate incluso en el campo de la ciencia, que es donde uno puede decir, bueno, es que ahí es más objetivo el asunto, ¿no? Bueno, pues hasta un físico de enormes dimensiones, como fue Heisenberg, formuló su principio de la incertidumbre, en donde él dice, nuestra manera de captar lo objetivo está tergiversada. Y entonces lo que vemos con nuestros propios ojos no es la realidad tal cual es. Y entonces, ¿dónde está el objetivo? Y ahí entra esta parte que dice, bueno, la ciencia no produce verdades absolutas. La ciencia es la búsqueda incansable y sin concesiones de la verdad. Pero es una búsqueda. No hay nada definitivo, ¿no? Bueno, pues si eso pasa en un campo del conocimiento como es la ciencia, que presume de objetividad, imagínense ustedes en el campo de las ciencias sociales, en el campo del derecho, en donde la subjetividad es determinante. Claro. Bueno, pues las leyes tienen espíritu, ¿no? Así es. Por ahí lo escribió hace ya cientos de años un autor muy importante, ¿no? El espíritu de las leyes. Hay un debate, perdón, hay un debate sobre eso, pero tienes razón, adelante. Sí, hablaba de eso, ¿no? Bueno, es que las leyes tienen que ver con la circunstancia. Claro. Y sería ilógico y equivocado que una ley que fue generada, desarrollada en determinadas circunstancias, pueda ser aplicada mecánicamente. No quiere decir que no pueda ser aplicada, hay que hacer los ajustes correspondientes, pero mecánicamente en otro contexto, ¿no? Claro. Entonces, en este campo hay mucho pues para el debate. Y mi respuesta, y con lo que yo terminaría concretamente, es que ciertamente, como dijo Daniel, ¿verdad? Los ministros de la Suprema Corte tienen sus posturas políticas y estas influyen de manera determinante en la interpretación que hacen de las leyes. Así es. Y en el avance o el retroceso de nuestro pueblo mexicano en el tema de la democracia.
Qué interesante. Híjole, la verdad, ha sido realmente un placer platicar con ustedes. Me da mucho gusto el programa, créanme que de veras ha sido muy revelador, conceptos hasta filosóficos muy interesantes, y se nos queda ese tema del debate sobre el espíritu de las leyes, Daniel. Sí, queda mucho pendiente. Esperemos dentro de poco tener la oportunidad de que platiques específicamente de ese debate. Amigos, bueno, pues con esto... Un abrazo a los tres, saludos a Olga. Daniel, muchas gracias, Armando, un abrazo a todos los mexicalenses, siempre muy queridos, muy estimados acá en Cuatro Vientos. Y bueno, hasta la próxima semana en el caso de nuestros queridos innombrables. Pero en un momentito más, en unos 5 minutos, arrancamos el segundo programa en vivo que tenemos para el día de hoy con nuestro cronista oficial de Ensenada, Arnulfo Estrada. Trae un tema muy interesante, hechos históricos que ocurrieron en el mes de mayo de Ensenada, ya que es el 140 aniversario de la fundación de nuestra ciudad. Así que vamos a tener en mayo, ahora se van a cumplir esos 140 años de la fundación de Ensenada, y de eso vamos a platicar con Arnulfo. Para nuestros amigos de Ensenada, amigos de Darby Batallar, les informamos que a partir de la 1 de la tarde del día de hoy, lunes 25 de abril, en la capilla número 1 de la funeraria Moreno, que se ubica frente al Hospital General número 8 del Seguro Social en la Avenida de Reforma, ahí está la funeraria Moreno, se va a dar la oportunidad a todos los amigos que quieran estar presentes a estar un rato, un momento, 40 minutos nada más nos van a dejar estar con nuestro queridísimo Darby, que pues va a estar ahí antes de que se proceda a su cremación. Están invitados todas las personas que puedan asistir a esta celebración de Darby, para que tengamos la oportunidad de rendirle un homenaje muy sentido. Armando, muchas gracias, nos estamos viendo. Amigos, regresamos en 5 minutos. Cuatro Vientos, periodismo en la red, donde todas las voces se encuentran eco. Hasta luego.